Revelación especial, sí, ¿sí Sí, me perdón. escuchas? Sí, sí. Ah, gracias. Y la revelación especial, pues es prácticamente la Biblia. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, a grandes términos, eso fue lo que vimos. Moni lo resumió muy bien. Vimos qué es la revelación y que hay dos tipos de revelación. Acuérdense que vamos por partes, ¿no? Ahorita nada más estamos en la revelación general y luego la revelación especial. Entonces, la revelación general vimos que era cualquiera que tenga inteligencia, que tenga sus cinco sentidos o algunas veces los cuatro sentidos y no tiene vista o oído, todos pueden llegar a concluir que existe un Dios. A veces lo llaman de otra manera, pero todos tienen este tipo de revelación, todos los humanos, ¿verdad? Que tengan una conciencia, porque si ya padecen mentalmente cosas muy graves que distorsionan su percepción, pues a veces esto queda pues ajeno, ¿verdad? Después vimos que hay tipos de Bueno, revelación. faltan 5 minutos. Si me ayudan a Solo son silenciar como para las preguntas. el micrófono, creo que por aquí puedo silenciar. Ay, perdón. Ya lo silencié. Ok. Entonces, fíjense, esta es la revelación general. ¿Ok? Todos tienen la revelación general, pero lo importante de la revelación general es que esta no lleva a la salvación, puesto que se adquiere a través de los sentidos que Dios nos ha dado, ¿no? De la vista, nosotros podemos ver un paisaje muy bonito y decir, ay, qué grande es Dios, pero eso no nos va a llevar a conocer lo que Él hizo por nosotros y no nos va a llevar a la salvación. Por ejemplo, también podemos estar en un concierto y escuchar algo muy bonito, nos puede hacer sentir cosas muy bonitas y decir, Dios es muy grande, pero esto no nos va a llevar a la salvación. Lo que sí nos lleva a la salvación es la revelación especial. Y esta revelación especial, ¿quién me dice a través de qué dos fuentes puede venir? Que me quiera ayudar a abrir su micrófono y que me ayude a ver cuáles son las dos fuentes que tenemos la revelación especial. El Espíritu Santo y la Biblia. Sí, o sea, es la Biblia y Jesús. ¿Ok? Entonces es Jesucristo y la Biblia, ¿por qué? Porque ahí, acuérdense que pues la Biblia fue, eso ya viene dentro de la próxima clase, que es lo que van a ver con Emanuel, que va a ser la inspiración a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en este caso es la Biblia. Cuando nosotros entendemos quién es Dios y leemos la Biblia y entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, ahora sí puede venir la salvación. Pero a través de ver un cuadro bien bonito como este árbol, pues no, aunque yo diga, wow, qué bonito es Dios que hace los árboles, eso no me va a llevar a la salvación. Tengo que yo leer la Biblia y ver lo que Jesús hizo por mí. ¿Ok? Entonces, esto a grandes rasgos es lo que es la revelación. ¿Ok? Vamos por partes, son tres partes, por eso les digo, les vuelvo a recalcar a los que se acaban de conectar, estamos en esta parte del cuadernillo, que estamos en la revelación. En la próxima clase, bueno, en esta clase vamos a ver lo que es inspiración. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda sobre esta clase? Bueno, o sea, el repaso de esta clase que es la revelación o sobre alguna de las clases pasadas para resolverla antes de que empiece la clase. Este es su momento. ¿Sí quedó muy claro cuáles son los tipos de revelación? Alguien que, si quieren, pueden escribir. Sí, no, sí tengo una duda. También pueden escribir las dudas por si les da pena hablar, las podemos leer y las podemos contestar. Sharon, sobre las visiones, ¿aún hay visiones? O sea, o cómo se interpretan, porque he escuchado mucha gente así que, o yo soñé, pues no sé si hay visiones, no recuerdo haber escuchado algo como de una visión, pues sobre la Biblia, no sé, cómo se interpreta ahí. Ok, bueno, eso sí lo tocamos la clase pasada, no sé si se acuerdan. Acuérdense que nosotros tenemos como autoridad suprema la Biblia. Entonces, Emanuel, no sé si se acuerdan que decía, Dios puede obrar de manera soberana porque lo puede hacer, pero siempre esa visión tiene que ir sometida a lo que dice la Biblia. Entonces, lo que hablamos es que esa visión o ese sueño o esa profecía que igual y alguien te dijo al oído va a pasar a segundo término, porque si viene de Dios, no va a contradecir lo que ya está en la Biblia. Entonces, si Mm. eso que me dijeron, eso que yo soñé o esa revelación, esa profecía, ese milagro,
va en contra de lo que dice la Biblia, eso no viene de parte de Dios. Entonces nosotros, cuando tenemos un milagro o algún don o alguna profecía, tenemos que tener un buen conocimiento de la Biblia para saber si eso que nos están diciendo de manera sobrenatural y a veces soberana de parte de Dios está correcto con la Biblia. Porque si Dios habla ahorita, no va a contradecir lo que ya está escrito. Entonces, también hablábamos de que antes habló de muchas maneras, en profecía, en salmos, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿cuál fue la mejor manera en la que Dios habló? ¿Sí se acuerdan de ese versículo? No recuerdo. Fue en Cristo, ¿no? Es Ah, ok. Hebreos 1:1. 1:1. Por aquí también por su libro lo tienen. Entonces, antes, aquí está. Pues ya dio Dice, como hace todas las mucho cosas tiempo, y ¿vale? ya. Yo digo que sí. La niña la veo escuchando. ¿Sí? ¿Quién? Aquí no tiene página, pero se los puedo enseñar, fíjense. Es este tipo, Ay, Raúl. ¿Puedo cambiarla? Ay, ¿ok? ¿Sí, Luciana? Aquí está, este es el título. Dice Revelación, sí. Ujú. Inspiración e Iluminación. Ahí estamos. Entonces le dan una vuelta más a Eso él, se le reventó. y aquí está el versículo. Ah, Dice ok. Hebreos 1 del 1 al 2 y dice, hace mucho tiempo Y todo. Dios habló muchas veces y en diversas maneras a nuestros antepasados. Esto incluye pues los sueños, las profecías, etcétera, etcétera, en tiempo pasado, por medio de los profetas. Y ahora, o sea, ya cuando vino Jesús, en estos últimos días que son los que vivimos nosotros, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y ante el Hijo creó el universo. Entonces, fíjense, todas estas cosas todavía las puede permitir porque Dios es soberano, Caminar pues ¿ok? todo. Y ya te van a decir como que. Pero Ah, todo va a estar pero hizo en particular. menor grado, ay, espera, en menor grado de autoridad que la Biblia. Un sueño o una profecía o un don o un milagro nunca va a tener la misma autoridad que la Biblia, ¿ok? Sí puede haber, son casos sobrenaturales, no es que venga siempre el profeta y el profeta siempre esté hablando porque eso ya le quita lo sobrenatural, pero va a ir en menor grado de la Biblia. Si lo que dice el profeta no va acorde con la Biblia, ese profeta tómenlo como falso, porque la Biblia es nuestra suprema autoridad, pero sí puede hablar de esas formas Dios, pero no va a ser siempre, no va a ser que una persona le va a estar diciendo que hable todo el tiempo. Sí lo puede hacer, pero tiene un propósito específico. Pero no es que siempre lo esté haciendo, pero sí lo puede hacer porque Dios es soberano. ¿Y por qué? Porque ahora nos ha hablado a través de Jesucristo, que es la mejor manera en la que nosotros podemos ver a Dios y podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, si nosotros ya tenemos a Jesús, viene pues de sobra las profecías, los sueños, todo esto. Sí puede haber, pero como les digo, es un grado inferior, porque ya tenemos la revelación pues suprema, ¿no? Que es Jesús, y la Biblia, que es la regla de la profecía más exacta que nosotros podemos tener. No sé si contesté tu pregunta, hermana Lupita. Perfecto. Gracias, hermana. De nada. A ver, Brian, tengo una duda externa. Ay, espérame. A lo visto. Ay, es que tengo aquí un sticker. Clase, hay dos personas interesadas en entrar a la clase. ¿Habrá chance de que todavía entrar a la clase? Sí, sí lo pueden invitar. Acuérdense de pasarles el link y nada más decirles, ya llevamos 3 clases o 4 clases. Te tienes que poner al corriente. Si tienes alguna duda, lo vamos a tocar en las clases, pero todavía hay posibilidad de que puedan entrar y tomar el curso porque estamos en nuestras primeras clases. Y bueno, creo pues... Luciana, creo que ya volví a repetir la página, pero no sé si fue la vez pasada tu pregunta. Es esta en la que vamos. No tiene página, pero este es el título. Ok, de nada. ¿Alguna otra duda o ya empezamos con la clase? Ok, bueno, creo que ya no hay ninguna otra duda, así es que vamos a empezar con la clase. Entonces, ahora sí, después de este título van a correr algunas páginas y aquí van a ver el subtítulo de inspiración. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces los dejo con Emanuel, pongan atención y tomen apuntes, ¿ok? Cualquier duda ya saben que pueden
escribirla en el momento y lo vamos a ir resolviendo. Gracias. Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar con la clase. Les quisiera eh, recomendar muchísimo que por favor participen, porque eso nos ayuda a todos, hasta a mí también. Participen, por favor, cuando eh, necesitamos algún comentario o si no o si no. Si yo no hago esa invitación de participar y ustedes quieren comentar algo, lo pueden hacer con toda libertad. Si tienen alguna duda, la pueden escribir o también la pueden decir, porque eso nos ayuda a todos a quizás alguien tenga esa misma duda y por no decirla, a lo mejor se queda así en el aire, ¿no? Y obviamente también a mí, ¿no? De saber si voy bien o saber si repito una diapositiva o algún punto. Entonces, por favor, sí, pueden levantar la mano y ya activan su micrófono y comentan, ya sea una duda, un comentario o si quieren que repita algo, etcétera, porque no quiero que sea como así muy robótico, ¿no? Entonces, me gustaría que seamos más participativos. Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Aquí ya están viendo mi pantalla. Sí, Ok. Bueno, entonces, como ya lo comentó mi esposa, estamos, eh, ok. Estamos, es que se escucha un eco. yo veo que Sharon tiene el micrófono activado. Así. Ok, ya. Perdón. Entonces, estamos en el apartado de bibliología y hermenéutica, ¿no? Ya vimos qué es la Biblia, que no es un libro mágico, ¿no? Que apareció de la nada. Pasaron muchos años, hay muchos tipos de literatura, historia, poemas, etcétera, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los autores, etcétera, etcétera. Pregunta rápida. ¿Quién me puede decir cuántos libros tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Amén. El Antiguo Testamento tiene 37. ¿Qué dicen? 36. Ah, el ¿Quién da más? Antiguo. ¿Quién da menos? ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo 27. Exactamente. Ándale, eso. Se me olvidó. ¿Quieren que les diga una fórmula secreta? El Antiguo Testamento tiene 39. ¿Cuánto es 3 por 9? 27. Así se pueden acordar más fácil. Entonces, ya vimos que son muchos libros, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, o bueno, más bien vimos cómo lo descubrió el hombre, ¿no? Cómo Dios habló. Dios fue quien tuvo la iniciativa de mostrarse al hombre. De otra manera hubiera sido imposible que nosotros lo conociéramos, ¿no? Cuando el hombre trata de descubrir a un dios o a una deidad, es cuando surgen estos dioses, pues falsos, ¿no? Al de la Biblia. Entonces Dios ya se reveló completamente en su palabra. Tenemos la palabra completa ya, no le sobra ni le falta nada. Y ya vimos entonces la revelación, ¿no? Entonces, ¿ahora qué va? Ya vimos qué es la revelación. Ahora va la inspiración. La inspiración. ¿Quién me puede decir qué han escuchado de la inspiración? ¿Qué han leído? ¿Qué han pensado?
¿Qué se les ocurre? ¿Qué es la inspiración? ¿Alguien que me pueda comentar algo? Igual y si no quieren, está bien. Pero ¿quién me puede decir qué ha leído o qué le han enseñado o qué ha pensado de la inspiración? ¿Qué es la inspiración? La palabra que Dios le reveló pues a los profetas. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué puede ser la inspiración? No sé si ustedes practiquen algo, o sea, o no, quizás no que lo practiquen, pero que tengan una actividad X, cualquiera. Yo creo que hemos dicho algo como estaba inspirado, ¿no? Estaba inspirado y dibujé un dibujo bien padre. ¿Quién puede comentar algo de la inspiración? Dice la hermana Luciana, ¿cómo Dios guió a los autores de la Biblia para dar su mensaje? Ok, esa es una muy buena definición. Bueno, entonces la inspiración que habla la Biblia o que nos enseña más bien, no es una inspiración como la que ya había comentado, ¿no? De que decimos, estaba inspirado o me tengo que inspirar para hacer tal o cual cosa, ¿no? A lo mejor si haces ejercicio, dicen cosas como, me tengo que inspirar, ¿no? Para hacer esa actividad. Miriam dice, algo que te inspira a hacer algo, sí, también es válida. Entonces Algo vamos que a te ver qué es la explique. inspiración bíblica. También voy a poner eso. Ahora, miren, ahí tenemos unos términos y dice así. Una cosmovisión presuposicional. Ahora, yo creo que esta palabra sí la hemos escuchado mucho. Presuponer, presuposición. ¿Quién me puede decir qué es este término? Presuposición. Un ejemplo práctico de esta palabra. ¿Qué es presuponer? Mm, presupuesto. Cuando ya traes como una idea de algo y ya, o sea, ya lo que, por ejemplo, ¿no? Ay, no sé cómo explicarlo, pero ya traes como que una idea de algo, ¿no? Un concepto. No sé Sí, si lo dije bien. sí, sí, sí. Sí, es algo muy, muy común que hacemos, ¿no? Y es precisamente como lo dijo Mera, dar por sentado algo. Ok, sí, está bien. Miren, yo ando mal de la vista, la verdad. Ando un poco mal de la vista. Entonces, si quieren hacer una pregunta o un comentario con sus micrófonos, porque tengo que abrir el chat y me tengo que esforzar ahí. No Perdón, quiero hablar. unos segundos. Pero sí, tienen razón. La hermana Ivonne dice dar por sentado algo. Merari también. Algo que asumes, ¿no? Entonces, es esto, es un hecho o un efecto, o más bien es el hecho o el efecto de presuponer o dar por cierto algo de manera anticipada, ¿no? De manera anticipada. Por ejemplo, cuando miramos una portada de una película o de un libro, ya presuponemos de qué se va a tratar, ¿no? Y a lo mejor la película sí se trata de eso o hay ocasiones que se trata de algo totalmente diferente, ¿no? Esa es una presuposición. Lo que yo creo que es antes de conocerlo. Puede pasar con personas, yo creo que esa persona es bien payasa, ¿no? O bien buena onda, y cuando lo conozco resulta lo contrario, ¿no? Entonces, las presuposiciones siempre van a estar en nuestras vidas porque pues somos seres humanos que vemos, ¿no? Al momento de ver algo o de pensar en algo, ya presuponemos qué va a suceder, ¿no? Ahora, como les comentaba, va a haber ocasiones que van a ser ciertas y la mayoría de veces van a ser erróneas, ¿no?
Por eso hay que tener cuidado de, no es que esté mal presuponer, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado de no dar por sentado algo de manera anticipada. ¿Y a qué me refiero con esto? Miren, ahí hay otra palabra que es cosmovisión. Y esta es cosmovisión, esta palabra se deriva de dos, ¿no? Que es cosmos y vista o pensamiento, ¿no? Entonces, podemos decir esto en palabras prácticas. Mi cosmovisión, yo, Emanuel, mi cosmovisión es una cosmovisión cristiana. O sea, el cristianismo es algo más allá de, ¿no? Si yo tengo una cosmovisión budista, por ejemplo, todo lo que me enseñan, yo lo voy a presuponer del budismo, ¿no? O si yo tengo mi cosmovisión atea, todo lo que yo vaya a aprender, lo voy a ver con mis lentes puestos, presuponiendo que es el ateísmo. Por ejemplo, un ejemplo práctico, un hombre va al doctor, va al médico y le dice al médico, oiga, yo creo que estoy muerto, yo sé que estoy muerto. Y el médico le dice, no, le da explicaciones, explicaciones y no entiende la persona, ¿no? Entonces el médico se cansa y le dice, bueno, entonces vaya a su casa y usted mismo investigue si los muertos sangran. Y bueno, ya se va el señor y empieza a investigar por su cuenta y se da cuenta que no, que los muertos no sangran, ¿no? Porque se para el corazón, ya no hay presión sanguínea, etcétera. Entonces, este médico regresa al doctor y le dice, oiga, ya me di cuenta que los muertos no pueden sangrar. Entonces el médico agarra la mano del señor, del paciente, y lo corta. Le hace una cortadita chiquita y empieza a sangrar. Y entonces el señor dice, ah, ahora ya sé que los muertos sí sangran. Entonces, aunque toda la lógica vaya en su contra, como él tiene una cosmovisión incorrecta, va a ser muy difícil que entienda, ¿no? Entonces, primero hay que tener cuidado con nuestra cosmovisión de no presuponer algo que no es. A lo mejor, y vamos, les digo, vamos a estar correctos, pero la forma más segura de saber si estoy bien o está mal es hasta aprender, hasta que me enseñen, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No. Ok, entonces, Híjole, por qué estoy diciendo esto? Fíjense qué dice Jesús en este versículo. ¿por qué te burlas de igual? ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Ahí está en la pantalla. Yo te ayudo. Ok, hermana. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ok, gracias. Entonces, aquí Jesús está hablando y dice esto, no piensen, ¿no? No piensen algo incorrecto, no piensen que yo he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahorita vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Algunos ya sabrán a lo que voy. Entonces Jesús dice, no, no piensen antes de estar seguros. Yo no he venido a traer paz a la tierra, ¿no? A la tierra en general. No he venido a traer paz, sino espada. Entonces, lo subrayado en el versículo 36 dice,
los enemigos del hombre serán los de su casa, o sea, los más cercanos. Si ese hombre o esa persona ama más a su padre o a su madre ama a su padre o a su madre más que a mí, o ama a su hijo o hija más que a mí, o se ama a sí mismo más que a mí, no es digno de mí. Obviamente tomar la cruz era literalmente muerte, ¿no? Precisamente dice Jesús, si tú amas a alguien, aún tú mismo, si te amas más que a mí, no me puedes seguir. Entonces, vamos a ver a qué se refiere. Dice, en el versículo 34 en la parte B, dice así, no he venido a traer paz sino espada. Vamos a ver qué palabra es esta espada. Y fíjense, ahí está el griego. Esa es la palabra que se traduce al griego. Y figuradamente se puede decir que es una guerra figurada, ¿no? No literal. Pero esta palabra, Mahaira, viene de una derivación que es esta otra, miren, Maje, que es controversia, conflicto o desacuerdo, ¿no? Entonces, la palabra espada significa una guerra figurada de desacuerdos, de controversia. Fíjense cómo lo traduce esta traducción. Palabra de Dios para todos. Dice, no crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdos y para causar divisiones en la familia. Ahora, obviamente aquí Jesús está hablando de ideas, ¿no? De enseñanzas. Todo lo que vaya en contra de la enseñanza de Jesús, obviamente, todo lo que no es enseñanza de Jesús, está en su contra totalmente. Precisamente por eso dice, si tú estás dentro de tu círculo cercano, familiar, papás, hijos, etcétera, y te conviertes cristiano y empiezas a seguir lo que Jesús te enseña a través de su palabra, las demás personas van a ir en tu contra o tú vas a ir en contra de ellos, ¿no? Entonces va a causar un desacuerdo en a lo mejor maneras de vestir, en pensamientos, en comportamientos, pero nunca va a haber esa reconciliación entre esas dos personas porque no se puede. Para que haya esa paz entre esas dos personas, los dos tienen que seguir a Cristo o los dos no lo tienen que seguir. Pero cuando tenemos un cristiano y un no cristiano, siempre va a haber desacuerdos, ¿no? Eso se refería a Jesús, a traer división a la familia. Y obviamente esto puede aplicar en la iglesia. Cuando nosotros vamos a una iglesia con nuestra cosmovisión alterada, como el paciente del doctor, aunque nos enseñen la verdad palpable, como yo tengo mi cosmovisión alterada, yo voy a presuponer eso a mi conveniencia. Entonces ahí entra el conflicto, el desacuerdo, ¿no? O también puede pasar que un hermano a lo mejor esté bien o esté más centrado en la Biblia y el otro no. Los dos pueden ser salvos, pero cuando hay este conflicto de ideas entre lo correcto y lo incorrecto, ahí es cuando está esa guerra con un hermano, con mi esposa, conmigo mismo, ¿no? Entonces, por eso es peligroso darle mucha importancia a lo que yo voy a presuponer, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? O yo creo que va a ser así, cuando es totalmente lo contrario. Entonces Jesús dice, no crean eso. Si me vas a seguir a mí, van a haber conflictos de ideas, porque yo te voy a enseñar algo que obviamente es correcto y los que no me conocen van a hacer lo contrario. Entonces, ya vamos a introducirnos a la inspiración. Y dices, ahí tenemos dos palabras, que es revelación e inspiración.
La inspiración bíblica es esto. Es la influencia divina sobre hombres elegidos por Dios mismo para comunicar lo que ya reveló. Entonces, la revelación es el elemento divino, ¿no? Y la inspiración es el elemento humano. ¿Cómo pueden estas dos cosas entrar en sinergia? Ahorita vamos a verlo. Dios ilumina el significado de hechos históricos y capacita al escritor para registrar correctamente esa revelación, ¿no? Miren, toda la Biblia es la revelación de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda. Pero no todo su contenido es una revelación divina, ¿no? Ahorita vamos a explicarlo. Pero sí todo su contenido está registrado por inspiración bajo la supervisión del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto? No todo el contenido de la Biblia es inspiración divina. O sea, no todo lo que está ahí fue como, por ejemplo, cuando Dios le enseña el Apocalipsis a Juan, ¿no? Es algo divino, algo que no se pudo hacer de otra manera. O cuando le habla a Moisés en la zarza, etcétera, etcétera. Hay libros y capítulos o versículos que no son una revelación divina porque el hombre lo pudo ver con sus propios ojos, como hechos históricos, ideas escuelas de pensamiento que había en esa época. Por ejemplo, Pablo cita a más de dos filósofos de esa época. Eso no es una inspiración divina. Simplemente Pablo conocía lo que este filósofo pensaba y lo escribió bajo la supervisión del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, miren, Eclesiastés se considera un libro sapiensal, pero es una sabiduría fatalista, ¿no? Que la ve por el lado negativo, por así decirlo. Y dice eso, en esta vida nada tiene sentido, ¿no? O en otra parte dice, toda mi sabiduría la dediqué en entender lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada, dice así, se le atribuye a Salomón. Entonces, esta no es una revelación divina, porque es algo fatalista, ¿no? Que lo ve por el lado malo, por así decirlo. Sin embargo, toda la letra fue inspirada por el Espíritu Santo para enseñarnos algo. O, por ejemplo, tenemos a Job. La Biblia enseña que Job era un hombre recto y dice literalmente que era casi perfecto, ¿no? Yo creo que no era perfecto porque era humano. Si no hubiera sido humano, sería perfecto, ¿no? Por el pecado. Entonces dice esto, un amigo de Job le dice, si tus hijos pecaron contra él, contra Dios, murieron porque Dios les dio su merecido. Ahora, ¿esto es verdad o es falso? Obviamente es falso porque no hicieron nada malo, entonces no recibieron ningún merecido. Entonces, esto podríamos catalogarlo como una mentira y está dentro de la palabra de Dios. No fue una revelación divina, pero sí fue una historia que pasó y que el Espíritu Santo quiere enseñarnos o quiso enseñarnos algo de esa historia. Por ejemplo, acá está Job 11. Si te arrepientes de toda la maldad, Job, y alejas a tu casa de iniquidad, podrás levantar la cara limpia de pecado. Entonces, esto era mentira, ¿no? Porque la misma Biblia enseña que Job no era eh, inicuo, ¿no? No era malo. Entonces, a esto me refiero que no es todo revelación divina, pero sí todo es inspiración. Ahorita lo vamos a ir puliendo más adelante. Hay relatos históricos incluidos en la inspiración divina que se conocieron como resultado de lo que el escritor vio o el escritor investigó, ¿no? Por ejemplo, Lucas dice esto en el Evangelio. Lucas es considerado como un historiador y un médico. Y dice así,
Excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar de forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Y el 3 dice esto: después de haber investigado yo, Lucas, yo después de haber investigado todo con sumo cuidado, desde el origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden, para que llegues a conocer bien la verdad. Ahora, esto no se lo reveló Dios. O sea, Lucas no le llegó toda la historia desde Jesús por revelación divina, simplemente fue un hecho histórico que él se esforzó con sumo cuidado para escribir todo en orden, ¿no? Entonces, eso no llegó, les digo, como mágicamente, ¿no? O sea, no le llegó toda la historia joven a Lucas a su cabeza y le empezó a escribir, no. Lo que él hizo fue esforzarse, investigar y escribir lo que pasó. Aunque hay libros más elevados en cuanto a la revelación que ya comentamos, toda la Biblia es inspirada por Dios. Cada palabra, cada frase, cada relato, cada profecía, etcétera. Todo esto es tal como Dios vio conveniente que fuese incluido. Todo. Ahorita vamos a ver qué es todo. La doctrina de la inspiración no fue algo que impuso el hombre. No fue que se juntaron en un concilio y dijeron, vamos a hacer una doctrina y se va a llamar inspiración. No, sino al contrario, fue una conclusión que derivaron los hombres de la misma palabra. La misma palabra enseña que fue inspirada por Dios. Entonces, la revelación es así, miren. Hay unos libros más elevados a revelación, otros menos. Por ejemplo, el libro de Romanos es mucho más elevado en la revelación de Dios. O el libro de Corintios, ¿no? Del orden que debe de haber en la iglesia. Es una revelación muy alta. Por ejemplo, el libro de Levítico, que son puros mandatos o rituales, ¿no? Que debe de hacer el pueblo de Israel, aunque también fue revelado, tiene menor grado. O por ejemplo, el libro de Jueces, que es un libro histórico. Como les digo, el escritor escribió lo que vio, lo que estaba pasando. No fue como revelado totalmente, pero todos los libros son inspirados. Toda la revelación, sea menos o sea más, la revelación divina apunta a Jesús. No hay otro destino, no hay otro motivo, sino Él. Entonces, la revelación es así y la inspiración es así. Toda la Biblia, toda por igual. No hay menos inspiración o más inspiración. No, toda está inspirada y supervisada por el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario? ¿No? No, todo bien. Ok. Entonces vamos a ver ahora. Aquí me equivoqué, le puse tipos de revelación, pero era tipos de inspiración. Vamos a jugar un juego y se llama verdadero y falso. Ustedes me van a decir si estas frases son verdaderas o son falsas, ¿va? Iniciamos con este tipo de inspiración que se llama el dictado divino. Y esto consta en que Dios le dictó al escritor todo como si fuera su secretario, como si yo estuviera escribiendo en una computadora tal cual, ¿no? Hay un amanuense, es el que escribía, al que se le dictaba, y él escribía tal cual lo que se le dictaba, ¿no? Entonces, el dictado divino, que Dios dictó su palabra a sus escritores, como si fuese, o como si ese escritor fuese un secretario, ¿es verdadero o es falso? ¿Qué creen? Falso. Falso, Falso. falso. Eso, muy bien, es falso. ¿Por qué?
Porque como vimos, la inspiración es de dos partes, Dios y el hombre. Si este dictado divino fuera correcto, el hombre queda fuera de la ecuación, porque él no hizo nada. Simplemente Dios lo tomó, lo gobernó como si fuera un títere, por así decirlo, y escribió lo que Dios quería que escribiera. Eso es falso, porque les digo, quita totalmente al hombre fuera de la ecuación. Ahora vamos a ver esta. Inspiración conceptual. Dios transmitió sus ideas generales a los escritores y después de que las recibieron, ellos las escribieron a su mejor manera. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Sí? ¿Falso o verdadero? Ok, ya dijeron algunos falso. ¿Los demás qué dicen? ¿Verdadero o falso? Yo A ver, creo que es verdadero. es falso. ¿Por qué? Porque hace cuenta que el hombre o el escritor le llega la idea, ¿no? La idea de Dios, pero de él depende escribirla. Entonces, le dejamos la puerta abierta a que ese hombre haya escrito un error, ¿no? O a lo mejor escribió la idea de Dios, pero la escribió de una manera en que se interpretaba mal, o a lo mejor escribió una palabra que estaba mal, ¿no? Entonces, esto es totalmente falso porque les digo, si hubiera pasado esto, el hombre depende todo escribir. Entonces, estaríamos totalmente abiertos a que haya errores, porque son hombres, o eran hombres, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Inspiración natural. Los hombres recibieron una inspiración divina como si fuese un artista antes de realizar una obra de arte. A lo mejor, como les decía desde el principio, ese artista estuvo inspirado y por esa inspiración escribió una canción bien padre, ¿no? O pintó un cuadro bien bonito. Entonces es algo parecido. Los hombres o los escritores estuvieron inspirados de alguna forma y esto los llevó a escribir la palabra de Dios. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Nadie más? Verdadero. Es falso. ¿Por qué? Porque va de la mano con la inspiración conceptual. A mí me llega la inspiración, pero yo la escribo a mi manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos hombres talentosos, uno es escritor y uno es poeta y el otro es músico. Si ellos se van a acampar, ¿no? Van a estar bien inspirados por la naturaleza, por los sonidos de los animales, etcétera. Pero cada uno va a escribir una cosa diferente. Uno va a escribir una poesía y el otro va a escribir música, ¿no? Entonces, todo depende de lo que ellos hacen y Dios queda fuera de la ecuación, sino todo depende de la inspiración de ellos y de su manera de transmitirla, que en este caso sería un poema o música, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos a Dios gobernando todo como si fuera una computadora, ¿no? Escribiendo cada palabra, pero ahí anula al hombre, anula sus sentimientos, anula sus pensamientos, etcétera, etcétera, su forma de hablar, de escribir. Eso es por un lado. Y por el otro lado, tenemos lo contrario. Depende del hombre lo que escribe y cómo lo escribe. Entonces, por un lado tenemos a Dios totalmente y por el otro al hombre totalmente. Y esta no es la inspiración bíblica. Vamos a ver cuál es. Miren, pongan atención a esto. Esta inspiración se llama neoortodoxa
e inició con un arzobispo se llama San Hugo, ¿no? En el siglo sexto. Inició con ese arzobispo y posteriormente un teólogo que se llama Karl Barth, en ese año 1968, es en Estados Unidos, lo impulsó, por así decirlo, ¿no? ¿Qué impulsó? Este tipo de inspiración que es la más popular, que se llama neo-ortodoxa. Entonces, vamos a enfocarnos. Por un lado o por un extremo tenemos la inspiración ortodoxa, ¿no? O estricta, por así decirlo, que dice que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la inspiración ortodoxa. Y el otro extremo tenemos la inspiración liberal, que esta dice, la Biblia contiene la palabra de Dios. En la inspiración ortodoxa, como ejemplo práctico, podemos decir, la Biblia es la palabra de Dios. Si ahí dice que es una I, ¿no? Es una I. Si ahí dice que no, es no. Si ahí dice que sí, es sí, ¿no? Esa es la inspiración ortodoxa. Y la inspiración liberal es lo contrario, es como decir, sí, ahí dice esto, pero yo creo que es esto, ¿no? O ahí dice eso, pero yo creo que está exagerando ahí, ¿no? O sea, obviamente es más liberal, más libre, ¿no? Y entonces, cuando estas personas vieron los dos extremos, quisieron poner uno en medio. Dijeron, debe de haber uno en medio de los dos. Y nació esto, la inspiración neo-ortodoxa, que dice esto, la Biblia llega a ser la palabra de Dios cuando tú la lees y cuando la crees. Por ejemplo, tenemos la Biblia, el libro, ¿no? Si la dejamos en nuestra mesa, pues es un libro. Se convierte en la palabra de Dios cuando yo la leo y la creo. Si no la leo y no la creo, simplemente es un libro. ¿Qué opinan de esta inspiración? ¿Qué opinan? Ahorita la vamos a ver a más detalle. Entonces, esto enseña que la Biblia, o más bien la Biblia llega a ser la palabra de Dios cuando yo la leo y cuando la creo. Si yo no la leo y no la creo, simplemente son palabras en un libro. ¿Qué dicen? Es como cuando la gente dice que hay contradicciones en la Biblia, ¿no? O sea, pues como no creen realmente en lo que están leyendo y no entienden, pues por eso ven como ciertas contradicciones dentro de la Biblia, ¿no? O no sé si te refieras a eso. Sí, también parte de tener una lectura seria, ¿no? Si alguien tiene una lectura seria y se va a los originales, se dará cuenta que no existe una contradicción en ninguno de los libros. Pero lo que se refiere a esta inspiración ortodoxa es a que tú tienes que leer la Biblia. Obviamente esta es una inspiración, ahí le puse, es la más popular, pero es la más peligrosa porque es falsa. Ahorita vamos a ver por qué y vamos a encaminar hacia cuál es la correcta. Si yo leo la Biblia y creo lo que estoy leyendo, sea lo que sea, ese es el mensaje de Dios. Eso dice esta inspiración. Pero si ese mismo mensaje que estoy leyendo, yo no lo creo, entonces no es palabra de Dios, aunque esté en la Biblia. Esa es una inspiración que se le conoce como neortodoxa. Entonces, en otras palabras, la creencia de inspiración más popular hoy en día dentro del cristianismo y dentro de, pues, alrededor del mundo, es esto, por ejemplo, ya lo leíste, ¿no? Ya leíste tal versículo. Ahora cuéntanos, ¿qué significa eso para ti? Yo asistí y es muy común que haya células, ¿no? En casas o en iglesias, reuniones o lo que sea. No tanto prédicas, pero sí reuniones que ponen a la gente como en un círculo y leen un versículo, ¿no? Pues, esta vez vamos a leer tal versículo o tal historia.
y ya la terminan de leer y le preguntan a cada uno, ¿qué significa eso para ti? No, pues para mí significa esto, ¿no? Y para ti, no, pues para mí lo otro. Y así van con todas, ¿no? Entonces, cuando concluyen con las personas, recapitulan todo lo que dijeron y dicen algo como, pues eso es lo que Dios nos quiere decir a todos hoy. Lo que significa para ti, eso es lo que Dios te quiere hablar hoy. Entonces, obviamente esto es totalmente falso y peligroso. O por ejemplo, yo estoy leyendo con mi esposa o con un hermano y estamos leyendo lo mismo y llegamos a la conclusión de, para ti significa eso, pero para mí significa esto otro. Entonces, aquí estamos teniendo un conflicto de opiniones, ¿no? Entre la opinión de mi hermano o de mi esposa y la mía. Nada más. ¿En dónde queda lo que Dios quiso decir? ¿Qué tal si los dos estamos mal, ¿no? O a lo mejor los dos estamos bien, pero eso no importa. Lo que diga mi esposa, lo que diga mi hermano, no me debe de importar a mí, o lo que yo le diga a él, no le debe de importar, sino lo verdaderamente importante es lo que Dios quiso decir. Claro, tampoco irnos al otro extremo de decirle al hermano, no, no me importa lo que me digas, no, no, o sea, no estoy diciendo eso. A lo que voy es que lo importante es qué quiso decir Dios, qué quiso decir Él. Si un pastor o quien sea, o mi esposa, etcétera, dice eso, para mí significa esto otro, bueno, para ti, pero Dios dice esto. Por ejemplo, esta inspiración que es la más popular es esto, es una puerta abierta de par en par a lo subjetivo, a lo que yo creo, o a lo que tú crees, o a lo que cree el hermano allá de México, o de Veracruz, ¿no? A lo subjetivo. Es así, miren, es una puerta abierta y metemos a fuerza, ¿qué creen que sean estos monitos? ¿Qué creen que simbolicen? Al final de Y cuentas, es esa, interpretación de la palabra y cada quien va a interpretar la palabra como le convenga o como crea que es. Yo así lo veo, o sea, en esta cuestión de la que hablas. Sí, es exactamente eso. Eh, es una palabra interesante esa de interpretar. Ahorita vamos a ir explicando un poquito más, pero sí tienes toda la razón. Entonces, esta inspiración, cuando yo creo que la Biblia es inspirada de esa manera, ¿no? Para que cada quien la interprete como quiera, es dejarle la puerta abierta y yo meter mis ideas. Que incluso hasta uno acomoda la Biblia a su pecado o a su forma de vivir. Entonces creo que ese es uno de los problemas que hay al tener esta inspiración, pues por así decirla, ¿no? De que pues tú sabes cómo la interpretas. Claro, es lo que decíamos, tenemos una inspiración estricta que dice, no, la Biblia es así. Si dice eso, es así. Y por el otro lado tenemos, bueno, sí dice así, pero no es tan exagerado. No, sí dice eso, pero no tú hazlo, ¿no? Como le dijo la serpiente a Eva. No, Dios dijo eso, pero no, está mintiendo, ¿no? Esa es la inspiración liberal. Y la inspiración ortodoxa es la recta, ¿sí? No hay vuelta. Dice esto que es así y es así. En medio de estas dos tenemos esta inspiración, que es la que dice, bueno, sí es la palabra de Dios, pero lo que significa para ti es lo que importa. Por ejemplo, esta frase, mire, Dios lo dijo, ¿no? Ahí dice en la Biblia eso, Dios lo dijo, yo lo creo, por lo tanto, así debe de ser, ¿no? Entonces, Dios dijo en este versículo que Jesús vino a darnos vida en abundancia, yo lo creo. Por lo tanto, así debe de ser. No tienes que tener enfermedad, no tienes que tener pobreza, etcétera, etcétera. Porque Dios lo dijo, yo ya lo creí y así debe de ser. Es totalmente peligroso. Vamos a ver cuál es lo correcto.
Dios lo dijo, así debe de ser como Él lo dijo. Y después de esto, yo lo creo. Entonces, mezclamos estas dos cosas. Dios lo dice ahí, así debe de ser. ¿Cómo? Así como lo dice ahí, que no lo debes de hacer, o que sí lo debes de hacer, ¿no? Por lo tanto, yo lo creo. Pero cuando invertimos esto, metemos nuestras ideas. Dios lo dijo, yo creo lo que está ahí, por lo tanto, si Dios lo dijo y yo lo creo, así debe de ser. Entonces ya mezclamos los pensamientos de Dios con los míos y los mezclamos para que me dé el resultado. Y eso es peligrosísimo, porque es Dios dijo cómo era, cómo debe de ser, por lo tanto yo lo haré así. Yo me someto a lo que Él me dice. Si yo creo que está mal o está bien, eso es secundario. Lo que importa es lo que dice ahí. Ah, entonces, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Todo bien. Entonces, ¿cuáles son los peligros de esta inspiración que les digo? Es la más popular. O sea, la Biblia está inspirada para que tú la leas como tú quieras. Y son frases así, a grandes rasgos, ¿no? Tú decides lo que crees y después lo sustentas con la Biblia y eso es la verdad. O eso es lo que Dios te quiere hablar, ¿no? O por ejemplo, no importa lo que estés leyendo, si eso es lo que crees, eso es la verdad, ¿no? Es como otra frase muy conocida que es, el fin justifica los medios, ¿no? Si lo vas a hacer y está bien, no importa lo que dice la Biblia. Y otra frase que es popular dice que la Biblia no es la palabra de Dios, a menos que la creas. Y fíjense que dice el apóstol Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cuánta? ¿Cuánta escritura, Pedro? Ninguna, porque esa profecía fue traída no fue traída, perdón, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta idea de está inspirada para que tú la creas como lo creas, no es la correcta. Eso lleva a religiosidad, lleva a liberalismo, lleva a doctrinas erróneas, lleva a herejías. ¿Por qué? Porque no siguen algo que Dios dijo, sino le meten o le metemos, ¿no? En este caso yo también he pasado por eso, nuestras ideas. La Biblia no es un texto subjetivo que dependa de lo que piense tal o cual persona, no. La Biblia es objetiva. Lo crea tal o cual persona, la Biblia es verdad. La Biblia no está sujeta a lo que se crea para después ser la palabra de Dios. La Biblia es la verdad, lo creamos o no lo creamos. La Biblia es la palabra de Dios. La leas o no la leas, la entiendas o no la entiendas, la enseñes o no la enseñes. La Biblia es la palabra de Dios y es infalible y es la verdad. La inspiración correcta no es lo que significa para cada quien, sino lo que Dios quiso que significara. Y llegamos a esta, a la correcta, a la que es la inspiración ortodoxa o la inspiración plenaria y verbal, que dice esto en grandes rasgos. Dios por medio de su Espíritu Santo inspiró cada palabra verbalmente en los escritos originales de manera completa, en cada una de sus partes, plenaria. Cada palabra que está escrita fue inspirada y está completa. Entonces, dice, por ejemplo, vamos a ver este texto que es muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a ver las palabras clave aquí. Es toda escritura inspirada. Toda, ahí está la palabra en griego, que es todo, cualquiera o cada una palabra, cada una, ¿no? Una Y, bueno, en este caso no, porque es en su idioma original, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es cada una. Cada una palabra, ahí viene el griego de la palabra escritura. Cada una escritura es inspirada. ¿Qué es inspirada? Esto, que es divinamente soplado en el griego. Es Dios respirando, en la definición del griego, es respirar, soplar o exhalar. Entonces podemos concluir esto. Cada palabra de la Biblia es soplada o exhalada al hombre por Dios mismo. Por ejemplo, en Génesis, ¿se acuerdan lo que pasó con Adán cuando lo formó del polvo de la tierra? ¿Quién me puede decir qué palabra se usa ahí? Cuando dice, y Dios formó al hombre Sopló de... aliento. Y sopló aliento de vida sobre Aliento su de nariz. vida. Exactamente, es la misma palabra, sopló, la misma palabra en griego, que es neo. Sopló, aliento de vida, en el Génesis es una vida plural, que son dos. Obviamente era una vida física y una vida espiritual. Es el mismo término que Pablo usa aquí. Cada palabra Dios la sopló para que tenga vida, o sea, la palabra escrita. Yo la leo y tiene significado completo, pero detrás de ella me puede transformar. Entonces tiene dos vidas, porque Dios la sopló al hombre. Cada palabra. Y miren, por ejemplo, este que ya vimos. Pedro aquí en el idioma español se traduce igual, inspirados, ¿no? Dice, los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero en el griego es otro término, aunque sí tiene que ver, es otro significado. Y este es el griego, miren, ahí lo pueden leer, que es fero. Es llevar, cargar o transportar, ¿no? Entonces lo podemos traducir como los hombres de Dios hablaron siendo transportados, siendo llevados, siendo guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces es como este ejemplo. Mira. La palabra es la inspirada. Los hombres de Dios, los escritores, son los llevados o conducidos a escribirla. Estas palabras son el resultado del hálito divino, de lo que Dios exhaló, de lo que Dios sopló. Y miren, aquí tenemos, por ejemplo, al escritor, ¿no? Que lo podemos ver como un barco de velas, ¿no? De los primeros. Entonces, ese barco está ahí, ¿no? Tiene sus velas, tiene su timón, está hecho de madera, etcétera, etcétera, ¿no? Está funcional, por así decirlo. Pero si ese barco lo ponemos a la deriva, o no hay un piloto, ¿no? ¿Se llama? Un piloto, Capitán. un capitán, pues ese barco va a ir pues a donde el mar lo lleve, ¿no? No tiene un capitán, no tiene quien lo dirija. O a lo mejor tiene un capitán, pero ese capitán lo va a llevar al destino que quiere llegar el capitán, ¿no? Tenemos aquí el Espíritu Santo, que como ya vimos es el soplo de Dios, lo que exhala. Entonces, tenemos al mismo barco funcional totalmente, con sus velas, las velas funcionan, el timón funciona, etcétera, etcétera, pero va a ser guiado o dirigido
por el soplo de Dios. Por el soplo de Dios va a ser dirigido. ¿A dónde va a ser dirigido? A su destino, que es la escritura, ¿no? Hermano, bendiciones. Entonces, si Dios sopló cada palabra que está escrita, la Biblia no puede ser solo un libro. Solamente cuando la leamos es la palabra de Dios. Sí, o sea, como lo vimos anteriormente, lo que estábamos viendo que lo que dicen que la Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando se lee, esa es una idea errónea, es totalmente falsa, porque la Biblia es la leas o no la leas, la creas o no la creas, es la palabra de Dios. Sí, esa era la pregunta, ¿no? Dice, entonces, si Dios sopló cada palabra que está escrita, la Biblia no puede ser solo un libro. Sí, no. Y solamente cuando la leemos es palabra de Dios. No, o sea, es palabra de Dios siempre, si se lee o no. Este, obviamente la Biblia no es un libro, un simple libro, ¿no? Se tiene que leer como lo es, como un libro, pero obviamente no es igual que todos. ¿Por qué? Porque contiene la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, tenemos el escritor. Cuando decimos que la Biblia o pensamos que la Biblia está inspirada, dictada por Dios, es como si, por ejemplo, hubiera un pez ahí en el ejemplo del barco y ese pez guiara al barco, ¿no? Lo empujara. Hermosa, no hagas ruido, por favor. Que como si ese pez empujara al barco. Ese es el dictado divino, lo podemos ejemplificar así. Pero ¿qué pasa con el barco? Las velas no van a funcionar o salen sobrando. El timón sale sobrando. ¿Por qué? Porque va empujado por el pez. Entonces, el hombre, cuando Dios le inspira su palabra, no anula los sentimientos de ese hombre, no anula los pensamientos de ese hombre, no anuló la forma de escribir de ese hombre, no anuló nada del ser humano. Por eso es que esa idea de inspiración dictada por Dios no puede ser, porque quitaría al hombre. Por ejemplo, este barco lo haría un barco inservible, ¿no? Simplemente lo empujas y ya está. Entonces, pero no, Dios lo hizo respetando todo del hombre, sentimientos, pensamientos, cultura, forma de escribir, forma de expresarse. Todo eso Dios lo respetó, pero ese hombre fue llevado, fue conducido, ¿sí? Por el Espíritu Santo para que escribiera exactamente la palabra que Dios quiso que se escribiera. Dios utilizó idiomas, los idiomas originales son muy ricos. O sea, para definir algo, esos idiomas, el griego y el hebreo, tienen palabras muy específicas que en el español no las tenemos. Tenemos que investigar a qué se refiere o a qué se quiso referir ese autor cuando escribió esa palabra, ¿no? Por ejemplo, la palabra amor, ¿no? Que es conocida, hay tipos de amores, etcétera, el amor ágape, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no lo vamos a saber si nos quedamos con mi idioma español. ¿Qué tengo que hacer? Ver el idioma original para ver la palabra exacta que Dios quiso que se escribiera para entender bien lo que el autor quiso decir ahí. Por eso es muy importante utilizar buenas traducciones bíblicas, no solamente una, utilizar varias, utilizar un diccionario bíblico, porque si utilizamos un diccionario español, nos va a enriquecer, pero nos va a enriquecer en el español, ¿no? Entonces tenemos que enriquecernos y conocer el idioma original. Precisamente para eso están los diccionarios bíblicos. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo más a entender qué quiso decir Dios por medio de esa historia que está ahí escrita.
Y si es necesario y si nos es posible, a la medida de lo posible, es muy bueno estudiar o leer el idioma original. Obviamente no ser expertos en griego, ni mucho menos ni hablarlo, ¿no? Muy difícil. Pero hay herramientas ahorita ya muy fáciles de llegar, de acceder, a donde ya podemos ver exactamente qué palabra es la original, la que Pablo escribió en griego. Y podemos ver las distintas definiciones que hay y así podemos comprender todo lo que Dios quiso enseñarnos a través de ese versículo o de ese texto. Por lo tanto, cada palabra es dada e inspirada por Dios y plasmada o escrita por medio de de la supervisión de su Espíritu Santo. Cada palabra. Entonces, miren cómo lo dice Jesús. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o para anular, sino he venido para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y dice ahí, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Yo creo que es un texto muy conocido. Me gustaría que alguien me dijera a qué se refiere Jesús cuando dice ni una jota ni una tilde. ¿A qué se refería Jesús? ¿Qué es una jota o una tilde? ¿Quién me puede ayudar? ¿Nadie? Que nada se le puede cambiar a la palabra de Dios, pues es inspirada por el mismo Espíritu Santo de Dios. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Que todo lo que está escrito en la palabra, pues obviamente está diciendo que ninguna jota, ninguna tilde, ningún punto, todo lo que está escrito va a pasar o ya pasó, pero que no va a quedar ningún punto, ni ninguna coma, ni nada que no pase o que se vaya a cumplir. Exactamente. Cuando Jesús dice ni una jota ni una tilde, la letra J en el hebreo eh, es la letra más pequeña del, del idioma hebreo, ¿no? Y la tilde, pues es lo que conocemos como tilde, puede ser un punto, una coma o algo así, ¿no? Entonces, fíjese lo que dice Jesús, ni la letra más pequeña, ni un punto pasará desapercibido hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿cómo puede caber esto cuando yo creo que la inspiración es la palabra de Dios o es lo que yo creo que es la palabra de Dios? No, la palabra de Dios es así y así está. No hay que cambiarla, no hay que modificarla. Si ahí dice que sí, sí. Si ahí dice que debe de ser así, así debe de ser. Si ahí dice que debes de hacer esto, lo debes de hacer. Si dice que no lo debes de hacer, no lo debes de hacer. Ya ven cómo no hay puertas abiertas a lo que yo crea. Lo que yo crea pasa a segundo término. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios, aunque sea una letra chica o aunque sea un punto, ¿sí? Todo, todo está ahí porque Dios quiso que estuviera ahí. Fíjense cómo lo traduce esta traducción. Se llama traducción lenguaje actual. En el 18 dice, yo les aseguro que mientras el cielo y la tierra, perdón, yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. No hay lugar para meter yo mis ideas. Todo, aunque sea un punto o una coma, debe de ser así. El Espíritu Santo estuvo siempre en control del hombre, sin anular su voluntad, sin anular su cultura,
sin anular su personalidad de ese escritor. Cada escritor tuvo una preparación personal previa a escribir. Todos pasaron por un escenario distinto. Por ejemplo, David pasó a ser el hijo rechazado, a ser pastor, a ser guerrero y después fue rey. David no hubiera escrito, por ejemplo, los salmos así como los conocemos hoy si no hubiera pasado todo esto. Por ejemplo, Moisés fue un niño que lo abandonaron, fue un prófugo de la ley de Egipto, pero después fue el libertador de Israel. Entonces, lo que nosotros podemos leer en los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés no lo hubiera podido escribir así tal cual si no hubiera pasado por todo esto, como el barco que ya vimos, ¿no? Que fue dirigido y su destino era escribir lo que Dios quería que escribiera, sin anular nada de lo que él pasó o de lo que él pensaba. Por ejemplo, Pablo, pues fue un fariseo muy importante o muy inteligente, ¿no? Que fue perseguidor de la iglesia cristiana y después llegó a ser el apóstol de los gentiles, el apóstol que más escribió en el Nuevo Testamento. No hubiera escrito Pablo lo que escribió sin antes haber pasado por todo esto. Dios no anuló nada. O Pedro, ¿no? Que fue pescador, etcétera, y escribió después de acuerdo a lo que él ya había pasado, ¿no? Por ejemplo, un dato curioso aquí de Pedro. Ya ven, no se acuerdan que Jesús le sanó a su suegra y obviamente él pues tenía una esposa, ¿no? Entonces, un Pedro impetuoso, ¿no? Que se le dificultaba controlar sus emociones, quería irse a pelear, etcétera, etcétera. Jesús dijo, me voy a morir, y dijo Pedro, no, no, no te mueras, no digas eso. Y después de que pasó eso, él escribió, pongan todas sus cargas en Dios porque Él cuida de ustedes. Y después escribió, esposos, traten a su esposa como a vaso más frágil. ¿Cómo pudo haber escrito eso si no hubiera tenido una preparación previa guiada por el soplo de Dios? Es algo impresionante. Es algo impresionante. Entonces, la revelación es mostrar la verdad de Dios, como lo dijo mi esposa antes, de muchas formas, que eran profetas, eran visiones, era voz audible o era una voz mental, ¿no? Después, en Hebreos nos enseña que habló por su hijo, nada más. Entonces, esta es la revelación y la inspiración es escribir lo que ya fue revelado, la caligrafía. La revelación es el qué de Dios, y la inspiración es el cómo se escribió, ¿no? ¿Qué palabra se usó, etcétera? Dice Juan, ¿quién me puede ayudar a leer este versículo? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Ok. Entonces, este versículo va dirigido a los discípulos. Y dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él, el Espíritu Santo, les va a enseñar todas las cosas. Pero aparte de esto, se las va a recordar. Todo lo que yo les he dicho, Él, el Espíritu Santo, se los va a recordar. Por ejemplo, Juan se escribió en el año aproximadamente en el 90 después de Cristo. Esto es 70, más o menos 70 años después de que Jesús ascendiera, ¿no? ¿Cómo recordó Juan cada palabra y cada frase dicha por Jesús sin cometer un error? ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Por el Espíritu Santo. Exactamente, no hay otra manera, no existe. Simplemente el Espíritu Santo cumplió lo que Jesús había dicho, le iba a enseñar a Juan y le iba a recordar todo lo que Jesús había enseñado, cada palabra.
¿Quién me puede ayudar a leer este otro? Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo o entenderlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Ok, gracias. Entonces, aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo tengo No se más que escucha. decirles. Yo quisiera enseñarles muchas cosas más, pero ahorita no lo van a poder soportar. No pueden. Pero después, el Espíritu Santo, Él los va a ¿qué? A guiar, como el barco que ya vimos, por su soplo. No los va a tomar como si fueran unos títeres. Eso no es guiar, ¿no? Entonces el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad y les contará lo que sucederá después. Entonces, si por ejemplo Jesús les hubiera enseñado a sus apóstoles lo que Pablo escribió en el libro de Romanos, de la gracia, de que si alguno está en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, de que tienen que morir al viejo hombre, de que tienen que tener sus miembros preparados para la justicia y considerarse muertos al pecado, etcétera, 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 quizás no lo iban a poder entender y mucho menos lo iban a poder escribir, o lo hubieran escrito mal, porque no lo hubieran entendido bien, ¿no? Entonces, después el Espíritu Santo, a los tiempos de él, inspiró a Pablo a escribir toda la revelación que escribió en Romanos, Gálatas, etcétera. Después inspiró a Pedro para escribir sus cartas. Después inspiró a Judas para escribir su carta. Después inspiró a Santiago, alguien que no creía en Jesús, que era su hermano, fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir la carta de Santiago. Cada palabra. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. No hay otra forma. No fueron ellos, no fue su inteligencia, que claro que sí influyó en la manera de escribir, pero no hubiera podido ser posible sin el Espíritu Santo. Dios por medio de su Espíritu siguió revelando e inspirando a sus apóstoles y a sus escritores tiempo pasado, aún después de la ascensión de Jesús, para escribir todo lo que hoy ya tenemos completo. Y concluimos con esto. Cada palabra, por más pequeña que sea, Dios quiso que estuviera ahí por un propósito. Sería muy irresponsable de nuestra parte no tomarnos en serio la inspiración de cada palabra y en su lugar poner las nuestras, mis palabras, y hacer que el texto diga lo que queremos que diga. Por ejemplo, un hermano una vez lo escuché, no estaba hablando conmigo, pero le estaba diciendo a otro, le decía y le dijo esto: si tú confiesas tus pecados, la Biblia dice esto: si confiesas tus pecados, serás salvo. Y combinó dos versículos. La Biblia enseña: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Así está escrito y así debe de ser. Pero cuando lo combino o le pongo una palabra que no dice, cambia todo el sentido y yo voy a tener una idea errónea. Yo voy a pensar que tengo que confesar mis pecados para ganarme mi salvación. Y eso es totalmente contrario a lo que enseña toda la escritura. O por ejemplo, cuando decimos o cuando hemos escuchado, Dios bendice al dador alegre, ¿no? Bueno, la palabra de Dios así no está bien, porque dice, Dios ama al dador alegre. Fíjense que una palabra cambia todo el sentido de la frase. Obviamente, decir ama no quiere decir que no te bendiga, no, no, no. Pero cuando ponemos Dios bendice al dador alegre, vamos a transmitir una idea errónea. Vamos a transmitir que tienes que dar para que Dios te bendiga. Entonces cambia todo el sentido. ¿Por qué? Porque Dios quiso que la palabra que estuviera ahí
es ama, pero a veces cometemos el error de cambiarlas. Claro, somos humanos y nos vamos a equivocar, por eso les decía, la palabra es la palabra y así debe de ser. Si el predicador o yo mismo o mi esposa me dice algo incorrecto, pues a lo mejor y se equivocó, se le olvidó, está bien, a mí me pasa, pero la palabra no se equivoca y ahí dice tal cosa, ¿no? Si cada palabra, por más pequeña que sea, fue dada por Dios, no tenemos ninguna autoridad para poner nuestras experiencias por encima de esas palabras, anulando así lo que en verdad Dios quiso comunicar por medio de sus escritores. Por ejemplo, ¿no? Pues ya lo hemos comentado. Poner mi experiencia, yo lo viví, yo soñé con esto, sí, pero la palabra de Dios dice lo contrario. No es que de verdad fue de verdad, no fue no fue una ilusión. No, pues sí te creo que fue de verdad, pero pues no es lo que la palabra dice, ¿no? Y terminamos con estos. Dice Deuteronomio 4:2. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo, hermano, Ok. no añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos del Señor su Dios, que yo les ordeno observar. Entonces, no quiten una sola palabra. Una sola, aunque sea una. Apocalipsis 22. ¿Quién se anima a leerlo? Yo, hermano, si Ok. alguien, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. Santo. Si alguien agrega algo o quita algo, es grave. Es muy grave. Obviamente hacerlo literal, ¿no? Como por ejemplo la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, quitan cosas, literalmente quitan o reemplazan palabras. Eso es muy grave por Dios. Pero a veces nosotros también lo hacemos cuando hablamos, como les decía esos ejemplos, ¿no? Del hermano que dijo, si confiesas tus pecados, serás salvo. Ahí ya quitamos lo que dice y agregamos otra cosa. O esta frase que es muy conocida, Dios bendice al dador alegre. Ahí ya quitamos esa palabra y agregamos otra. No tiene que pasar eso, tiene que ser la palabra como es y así debe de ser. Entonces, aquí Jesús les dice, esta traducción se llama Nueva Biblia de las Américas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que yo he hablado. Esa, la misma palabra, lo va a juzgar en el día final. Entonces, Jesús, es lo mismo rechazar la palabra que rechazar a Jesús. Es lo mismo. Es como un presidente, ¿no? Que dicta una constitución. Imagínense esta escena que el presidente esté muy enfermo, ¿no? No tiene nada ganas de nada y está en el hospital o está en su cama, acostado. Y llega su secretario y le dice, oiga, presidente, ¿qué hago con esta situación, no? ¿Qué va a decir el presidente? Pues ahí está la Constitución. Yo la escribí, hazle caso a la Constitución. Ahorita yo no puedo, yo estoy enfermo, ¿no? Diría el presidente. Entonces, en ese ejemplo, la Constitución tiene la misma autoridad que el mismo presidente. Aunque el presidente esté enfermo, esté feliz, esté triste o esté muerto, ¿no? El presidente, la Constitución tiene la autoridad de él. Cuando Jesús dice, el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, ¿en dónde están las palabras de Jesús? En la Biblia. La misma palabra que está escrita ahí, la misma palabra, no es necesario eh, poniendo como ejemplo, ¿no? Jesús puede decir, no es necesario que yo lo juzgue a él.
La misma Biblia lo va a juzgar, lo mismo que yo hablé, cada palabra lo va a juzgar. Y si rechazó esa palabra y puso la suya o puso su idea, esa palabra lo va a juzgar y me rechazó a mí. Entonces, la inspiración es que los hombres de Dios que Él escogió fueron guiados y fueron llevados sin anular sus sentimientos, sus emociones, etcétera, a escribir cada punto, cada coma, cada párrafo, cada palabra que Dios quiso que escribiera, sin error. Esa es la inspiración verdadera. Por lo tanto, si cada palabra está ahí porque Dios mismo quiso que estuviera ahí, tengo que obedecerla o tengo que creerla. Esa palabra que está ahí, si otras personas o escucho por otro lado que no es así, no me importa. Yo tengo que seguir lo que dice ahí. Tengo que hacer lo que dice ahí, ¿no? Más adelante vamos a ver otro tema muy importante que es el tema de la interpretación, ¿no? Entonces, la inspiración plenaria y verbal o la inspiración ortodoxa es la más correcta que hay. Toda la palabra es inspirada por Dios, toda la palabra es útil, no le tengo que quitar, no le tengo que cambiar, no tengo que meter mis ideas, ¿no? Sino tengo que obedecer cada palabra que esté ahí, teniendo el pensamiento que en el idioma español quizás no van a estar, van a haber algunas palabras que no se definan tan bien como el idioma original, ¿no? Entonces, ya voy a usar, por ejemplo, una traducción que sea más fácil de digerir, o a lo mejor tengo tres traducciones y las comparo. Tengo un diccionario bíblico a un lado para que me ayude a saber a qué se refería, por ejemplo, una J y una tilde. Bueno, voy a buscar en el diccionario y ya me va a decir todo eso, ¿no? Tengo que tener esas herramientas para descubrir, por así decirlo, o para identificar la palabra que Dios mismo quiso que allí estuviera. Esto no es siempre, o sea, no les voy a decir que cada versículo que lean lo tienen que buscar en el diccionario, no, no, no. A lo que voy es que va a haber algunas palabras, por ejemplo, esta de la inspiración que vimos, en el español es la misma, inspiración, pero en el griego uno dice soplar y el otro guiar, ¿no? Entonces ahí, cuando ya vemos estas dos, enriquecemos el concepto y llegamos a lo que Dios quiso enseñar por medio de su palabra. Sí. ¿Tienen dudas, preguntas? No nos pasamos tanto, unos 20 minutos nos pasamos. Comentarios, preguntas, algo que quisieran que repitiera, alguna diapositiva, algún versículo. De todas formas, ustedes ahí tienen su libro de apoyo, pero ¿quieren que repitamos algo, algo que no les quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna experiencia, un comentario? Regresar a la diapositiva de la Biblia es la verdad, la creamos o no. Creo que analizaré más en donde estaba diciendo que era falso y era verdadero y como que no había entendido las palabras. Eh, las voy a leer más porque sí, siento que no lo comprendí. ¿Esta de aquí? Ah, De lo verdadero y falso. sí era esa. Sí. Ah, no, Ajá, no, es esta de acá. Ah, esta. sí. Esa me faltó analizarla más. Lo voy a repetir rápidamente. Igual, si hay algunas personas que ya se tengan que ir, no hay problema. Pero si Ujú. se quedan, pues yo me Eh, puedo quedar aquí todo el tiempo que sea, ¿eh? Emanuel, Mande. de hecho hay unos chats ahí que preguntan lo mismo. Están preguntando algo referente a eso. Ah, ok, bueno. Entonces vamos a volverlo a repasar. Entonces, estas son algunas ideas erróneas
acerca de la inspiración. Hay más. Las que yo sé son aproximadamente 7 erróneas, ¿no? Aquí puse las más famosas, por así decirlo, ¿no? Entonces, con estas ya tenemos una buena señal de qué es erróneo, qué es una inspiración errónea. Entonces, tenemos la inspiración que dice, bueno, la Biblia fue inspirada y fue dictada por Dios, ¿no? Por ejemplo, el libro del Mormón, el escritor fue José Smith, ¿no? A él le llegó o él descubrió unas tablas de oro que ahí venían escritas el libro del Mormón. Lo que él hizo fue traducirlas y ya ese es el libro del Mormón, ¿no? O por ejemplo, en el Islam tenemos a Alá, que es el dios del Islam, y tenemos a Mahoma, que es su hombre, ¿no? Su profeta. Entonces, Alá subió a un monte, perdón, Mahoma subió a un monte y ahí Alá le dictó lo que sería el Corán, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere, le dictó. Por ejemplo, si yo agarro una computadora, la computadora va a escribir lo que yo quiero que escriba, ¿no? Si yo aprieto una I, va a escribir una I, etcétera, ¿no? O si yo le dicto a mi esposa una carta, mi esposa va a escribir cada palabra que yo le dicte. Pero ¿qué pasa con ella? Cuando el escritor, perdón, el lector lea mi carta, no va a conocer si la escribió una mujer, no va a conocer si la escribió una computadora, no va a conocer si a lo mejor mi esposa estaba enojada cuando estaba escribiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a escribir exactamente lo que yo le digo que escriba. Entonces, si Dios hubiera hecho eso con los escritores, hubiera anulado totalmente ahora sí que la humanidad, ¿no? De ese hombre. Hubiera anulado su pasado, hubiera anulado su forma de pensar. Por ejemplo, hay escritos bíblicos que al leerlos se puede dar cuenta si lo escribió un hombre de alto rango, un rey, o si lo escribió un campesino. Entonces, si Dios hubiera dictado así tal cual como un secretario, anularía todo lo del hombre. Por lo tanto, hubiera sido más fácil, ¿no? Como el Corán o como el libro del Mormón, que apareciera de la nada y ya. Pero Dios no lo hizo así. Dios capturó todo lo que el hombre tiene y lo llevó, lo motivó, lo guió para escribir lo que él quería que escribiera sin anular el pasado de ese hombre, lo que ese hombre sentía. Por ejemplo, David en Salmos, ¿no? O en Crónicas, Samuel, etcétera, o Jeremías, ¿no? Que si se le conoce el profeta llorón. Todo eso no hubiera existido si Dios hubiera dictado literalmente como si fueran secretarios. Por ejemplo, termino con este ejemplo. El libro de Romanos se le atribuye a Pablo, pero si ustedes leen hasta el final del libro de Romanos, pueden comprobar que no lo escribió Pablo, lo escribió ahí dice la palabra, un amanuense o un secretario, que era Tercio. Ahí lo dice, ustedes lo pueden comprobar ahorita. Eso no lo hubiéramos sabido si el secretario no lo hubiera puesto ahí. ¿Por qué? Porque la forma de escribir es de Pablo, ¿no? Ahí Pablo anuló lo que ese secretario pensaba o sentía, porque era Pablo el que estaba escribiendo. Entonces, Dios guía todo, usa todo, el pasado del hombre, el presente, todo lo que él vivió, lo que él vio, para que escribiera exactamente lo que él quería que escribiera. Entonces, cuando decimos que Dios dictó como si fuera un secretario, anulamos totalmente al hombre, ¿no?
¿Vamos bien ahí? Sí, ¿Sí? ya lo entendí, sí. Ok, sí, sí, sí. Vamos con el segundo. La inspiración conceptual. Por ejemplo, ¿a cuánto no nos ha pasado o conocemos o hay un juego, ¿no? Que se llama el teléfono descompuesto? Nosotros decimos una idea a una persona con el fin de que esa persona la diga a otra y a otra y así. ¿Qué pasa con esto? Con esto? Pues muy fácil, ¿no? Si Dios transmite la idea o la transmitió generalmente a sus escritores, hasta ahí se queda Dios, ¿no? Hasta ahí se queda, ya no hace nada. Entonces, ahora ¿de quién depende escribir? Del hombre, ¿no? A quien le llegó esa idea. Pero como es hombre, como es humano, quizás esa idea la pudo haber entendido mal, o quizás pudo haber escrito una palabra que da a entender otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es un rango muy alto de error. ¿Por qué? Porque el hombre fue quien escribió como él quiso la idea que llegó. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? sí, Entonces, perfecto. esa tampoco es correcta, esa es una idea errónea, por lo mismo, porque entonces la Biblia estaría plagada de errores. 40 hombres, pues obviamente iba a haber un error porque son humanos. Ah, Y ok. entonces tenemos Perdón. la... ¿Qué? ¿Vamos bien? Yo, sí, yo cuando leí esta parte, me fui a donde Pablo, quien dice, cuando se trata del velo de la mujer, Ah, dice, Pablo, sí. ajá, Pablo, entonces dice que como que para ellos no hay problema, ¿no? Así que para ellos no pasa nada, pero el que quiera ser contencioso dice que lo sé, o sea, que como que lo usen. Entonces yo dije, a lo mejor esta parte, la segunda de esta parte, sí se puede aplicar. Yo lo creía así, pues, que se Ah, podía aplicar como que Pablo lo estaba escribiendo como del de propio. su, ajá, de él propio, ajá. Ah, miren, qué bueno que dijo eso, porque no sé si se acuerdan que Pablo escribió, no recuerdo si es en primera o en segunda de Corintios, pero escribió algo así. Dijo esto, este, no lo digo, así lo describió. No lo dice el Señor, lo digo yo. Así lo dice. Y está hablando del matrimonio, ¿no? Que es mejor que un hombre se quede sin casar. Y literalmente pone esas palabras. Esto no lo dice el Señor, lo digo yo, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar eso? Pues bueno, no tan fácil, ¿no? Obviamente. Digo, todo esto es por el Espíritu Santo, no hay otra cosa. Pero teniendo al Espíritu Santo ya dentro de la ecuación, es fácil, porque aún el mismo Espíritu Santo, precisamente como no anuló lo que Pablo pensaba, permitió que escribiera esto. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para muchas aplicaciones que depende de cada persona en específico, ¿no? O sea, el Espíritu Santo obviamente es Dios, es tan sabio que dio la puerta abierta a sus enseñanzas a todas las personas, a los que se querían casar en este ejemplo y a los que no se querían casar. Pero aún así, Pablo dice, yo lo escribo, bueno, aún así eso, Dios quería que estuviera ahí, así tal cual. ¿Por qué? Porque Pablo, obviamente en este ejemplo a lo que conocemos, no tenía esposa. Y aún así es de los apóstoles que más habló del matrimonio. ¿Cómo pudo suceder esto? Fácil, con el Espíritu Santo. No hay otra manera.
Entonces, esa inspiración conceptual que el hombre de Dios recibió el concepto general y después él lo escribió como él quiso o como él lo vio mejor, también es una idea errónea porque estaría abierto a muchos errores. Y aquí en este ejemplo es la inspiración natural, que es muy parecida que la conceptual. Esta es simplemente que el escritor se inspiró, como decía, a lo mejor unos se inspiran viendo el paisaje, unos se inspiran escuchando música, unos se inspiran leyendo frases motivacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los escritores fueron inspirados de maneras que nada más ellos conocieron, ¿no? Y después que estuvieron inspirados, ya empezaron a escribir de acuerdo a su sabiduría, ¿no? Entonces, aquí también es errónea porque dejamos a Dios fuera y le dejamos toda la responsabilidad de la escritura al hombre. Y obviamente, por ser hombre, no puede ser infalible en su palabra. Estaría abierta a muchos errores. ¿Vamos bien? No sé si me expliqué. Sí, ya lo entendí. ¿Sí? Muy Entonces, bien. estas ideas son erróneas. ¿Esto en qué nos puede ayudar? Lo que vimos hasta el final, que yo no tengo que meterle mis ideas o no tengo que decir otra cosa que no dice. ¿Por qué? Porque lo que Dios puso ahí, lo puso por un motivo. Y eso nos va a ayudar a que cuando leamos mañana la Biblia, nuestra Biblia, no cambiemos palabras que están ahí, no las cambiemos por mi cosmovisión o por mi presuposición, ¿no? No, yo supongo que aquí dice esto. ¿Tú qué supones que dice? No, yo supongo, no, no, no. Eso deja, la inspiración divina deja todo eso afuera. No nos supongamos. Vamos a ver qué quiso decir Dios aquí, Él. Ya cuando sepamos qué quiso decir Él, ahora sí, ya lo puedo, aplicar o ya lo puedo creer, ¿no? ¿Sí vamos bien? Ujú. Sí, muy bien. Ok, ¿tienen alguna otra duda? ¿Alguna diapositiva? Ah, no sé qué quieren que repita? O a lo mejor algo que se me pasó decir, que ustedes sepan. Algo que pueda enriquecer más esto. Yo, Emanuel, por ejemplo, eh, si uno no sabe, o sea, me queda claro que la Biblia la tenemos que leer y recibir tal como está escrita. Sin embargo, ¿consideras que es importante para poder interpretarla, leer la Biblia en grupo, con alguien que sepa más que uno, obvio? Sí, es la palabra clave la dijiste, que es la que vamos a ver más adelante, que es interpretar, ¿no? Porque como ya lo vimos en la clase pasada, la Biblia no fue escrita para mí en Mexicali y en México. Se escribió en un contexto cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ya entramos a la interpretación. Obviamente es un trabajo, no es difícil porque Dios se quiera ocultar, sino es difícil porque no fue escrita en mi idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, es muy enriquecedor leerla en grupo, siempre y cuando haya una persona que tenga, eh, o que sea el líder, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay un líder o todos están igual, todos saben lo mismo, damos la puerta abierta a que empecemos a meter ideas, ¿no? Ideas de ti, de ti, de mí, pero no hay alguien que nos diga, no, 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 eso no dice la Biblia o eso no quiere decir, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber alguien más experimentado que nosotros para, para guiarnos, ¿no?
para guiar. Obviamente depende mucho del grupo, si es un grupo grande, si es un grupo pequeño, etcétera, pero siempre debe de haber alguien que tenga la batuta, por así decirlo, ¿no? O la vara, ¿no? Que diga, no, eso que estás, hermana, Ahora ese deberías comentario de, que dices de la Biblia es incorrecto, ¿no? No deberías es, de darme una página diario. yo creo que Luego la yo, Biblia, dice esto. No, debe de haber alguien que diga, no, 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 hermana, la Biblia no está diciendo eso, la Biblia está diciendo esta otra cosa, ¿no? Pero sí, o sea, es de mucho provecho que se lea en grupo, porque eh, todos se edifican, ¿no? Los unos a otros. Pero recuerden el versículo que dice, Jesús mismo instituyó a unos apóstoles, a unos maestros, a unos pastores, a unos profetas y a unos apóstoles. Dios mismo instituyó que hubiera esas personas. Si no hay esas personas, ¿cómo vamos a ser enseñados? Es muy difícil porque les digo, estamos abiertos a creer lo que yo crea que dice la Biblia. Y obviamente, pues no es así. ¿Sí te respondí? Sí, claro, muchas gracias. Ah, ok. Entonces, pues si ya no hay dudas o preguntas, ah, pues ya pasamos. Vamos a ver, ahora va a ser esto, miren. La revelación ya pasó. Ya se reveló Dios a los hombres que Él quiso revelarse. La inspiración ya pasó. Dios ya inspiró a los hombres que quiso eh, que se inspiraran por Él. Eso ya no nos toca a nosotros. Eso no nos toca porque ya pasó. Yo ya no puedo ser revelado porque ya está completa. Ya no hay nada más que me pueda enseñar porque ya está revelada, ¿no? A mí no me puede inspirar. Si yo escribo algo, no va a ser palabra de Dios, obviamente. Entonces, ¿ahora qué nos toca a nosotros hoy en día? La iluminación. Pablo dice, eh, abre los ojos, ilumina los ojos de mi entendimiento. Eso es lo que nos toca a nosotros. Que Dios, que su Espíritu Santo que vive en nosotros, nos ilumine para poder comprender lo que ya está revelado y lo que ya está inspirado. Eso es lo que vamos a ver a la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta última? Para, no para ya irnos. ¿Algún comentario? ¿Nada? Por mí todo bien, hermano. Muchas gracias por aclararme mis dudas. No, al contrario, gracias por estar aquí. Este, ok. Sí, no, igual, si tienen alguna duda, después le pueden preguntar a Sharon o me pueden preguntar igual a mí por mensaje o lo que sea. Pero lo importante es que vayamos caminando juntos, ¿no? Siempre. Si hay alguien que se quede atrás, pues entre todos, ¿no? Para ir, como decía Pablo, en un mismo sentir todos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ah, eh, recuerden hacer sus cuestionarios por lo mismo para ver si a lo mejor no está quedando algo claro, reforzarlo, ¿no? Para que vayamos juntos todos. Y a lo mejor después vamos a ver temas más complejos que no vamos a poder entender si no entendimos los temas más básicos, ¿no? Entonces, para eso es importante responder los cuestionarios y así darnos cuenta si de verdad se comprendió o si hay que reforzarlo. Bueno, pues que pasen buena noche. Así vamos a orar y este, lean sus Biblias y que descansen. Nos voy a dejar con mi esposa para que cierre con una oración.
Ok, hermanos, pues vamos a orar rápido para ya irnos a dormir o a cenar o lo que tengamos que hacer. Todos reverentes, Padre amado, te damos gracias nuevamente por la oportunidad de seguirnos edificando mutuamente como tu iglesia. Te damos gracias por los maestros que has instituido. Te damos gracias porque no eres ajeno ni oculto a nosotros, Padre. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y también nuestras manos para poner por obra todo aquello que vayamos aprendiendo, Padre. Te pedimos que nos des una noche tranquila, un descanso para poder realizar las actividades de mañana, si es que es tu voluntad que despertemos el día de mañana. Te pedimos que todo esto que a veces nos confronta o pues sí, nos confronta los pensamientos errados que teníamos, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad, Padre. Sabemos que no somos nosotros como maestros los que vamos a transformar o cambiar el pensamiento, sino eres tú a través de tu palabra que es la verdad. Te pedimos que todos estos cambios pues sean pues a menos a nosotros mismos, que tengamos ese corazón dispuesto a cambiar para que no nos quebrantes de una manera muy grande, Padre, sino queremos ser un barro moldeable ante tus manos para hacer ese utensilio útil, Padre, para ti. Te damos gloria y honra en todo lo que hacemos, glorificando siempre tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenas noches, bendiciones. Buenas Gracias. noches, bendiciones. Buenas noches, Dios lo bendiga a Bendiciones. todos. El lunes sí, nos vemos. Ya recogí.